Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susana García, soy residente de segundo año de psiquiatría. Voy a tener el gusto de presentar la sesión bibliográfica el día de hoy y darles la bienvenida a los nuevos futuros R1. Sí, y bueno, también quisiera agradecerle al doctor Virán por todo su tiempo y su dedicación para la sesión bibliográfica y al ingeniero Cortés también. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el artículo Asociación de Trastorno Bipolar con títulos de anticuerpos anti-T. Gondi y citomegalovirus. Toxoplasmavirus. La agenda del día de hoy, vamos a hablar en la introducción sobre el trastorno bipolar, aspectos clínicos y epidemiológicos, anatómicos y neurobiológicos. Después vamos a hablar sobre la neuroinflamación y el trastorno bipolar. Después vamos a hablar de la respuesta inmune adaptativa, vamos a recordar un poco de esto. Y sobre la inmunología y la evidencia que hay en esta asociación. Y al final vamos a ir con la presentación del artículo. Primero, la definición del trastorno bipolar según el primer de Nature Reviews es que incluye varios trastornos del afecto y energía. Son caracterizados por episodios bifásicos de manía o hipomanía y se manifiestan con episodios recurrentes de cambios tanto en los niveles de energía como en el comportamiento. El trastorno bipolar en México, pues hay 2 millones de personas con trastorno bipolar. Preocupante que solo el 40% recibe tratamiento y pues que es la quinta causa de incapacidad en el mundo, por encima del VIH y la ceguera. 2 de cada 10 pacientes bipolares mueren anualmente por suicidio y 3 de cada 10 intentan al menos una vez en la vida suicidarse. En México, la prevalencia va un poquito más elevada a la reportada a nivel mundial, que es del 1 al 3%. A nivel mundial tenemos un 1% total, con 0.6 para trastorno bipolar tipo 1 y 0.4 para trastorno bipolar tipo 2. Hay algo muy interesante sobre la edad de inicio en la epidemiología, que es que en Estados Unidos se ha reportado que hay una prevalencia mayor, está más diagnosticado en menores de 19 años en inicio temprano, que hasta 2/3 y 1/3 en Europa. Este artículo nos explica que esto puede deberse también al sobrediagnóstico en Estados Unidos debido a cuestiones de inclusión en los seguros médicos y que al revés en Europa por las situaciones culturales son un poco más subdiagnosticados. Pero la edad de inicio es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque, de por sí ya tenemos reportado en los estudios que nos tardamos 5 años en diagnosticarlo, mínimo. El inicio temprano está asociado con mayor comorbilidad en polaridad depresiva y el inicio tardío pues nos habla de pronóstico porque hay mayor duración de la enfermedad sin tratamiento, lo cual nos lleva a mayor número de intentos suicidas. En la presentación clínica, pues vamos a recordar muy rápidamente el criterio principal para diagnosticar, que es que para que se cumpla un episodio maníaco, las características antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios de depresión o hipomanía. Vamos a recordar que la manía pues nos establece que es un estado de ánimo anormalmente persistente y elevado, al menos durante una semana, y que tenga las siguientes características. Ánimo elevado, expansivo, fuga de ideas o habla más rápida o pensamiento más rápido, dificultad es más bien facilidad para distraerse, sentimientos o ideas de grandeza o autoestima sumamente elevado y que nos puede llevar a tener conductas que tengan un potencial riesgo, como por ejemplo el gambling o las apuestas, ¿no? O algo de riesgo para el paciente, también incluyendo ahí la hipersexualidad. En la depresión, pues recordar que es un episodio que tiene que durar al menos 2 semanas, que cumpla con las características de estado de ánimo bajo, aumento o disminución del apetito, aumento o disminución de la energía, dificultad para decidir o tener problemas en la atención y concentración, y lo que caracterizaría un episodio grave, que es ideación suicida o síntomas psicóticos. Hablando de los síntomas psicóticos y el trastorno bipolar,
es muy importante recordar que las características psicóticas en el trastorno bipolar que están presentes en un episodio maníaco nos dan más probabilidad de tener futuros síntomas psicóticos en un episodio maníaco. También es muy importante saber que hay 20 veces más riesgo suicida en características psicóticas a pesar del tratamiento. Hay más hospitalizaciones y comparten variancia genética con la esquizofrenia. Las características psicóticas que no son congruentes con el afecto, pues son de mal pronóstico y están asociados con remisión interepisódica incompleta. En el trastorno bipolar tipo 2 se pueden presentar estas características psicóticas hasta en el 50% de los episodios depresivos. Hablando de la neuroanatomía sobre la sustancia gris en el trastorno bipolar, aquí tenemos un estudio de muchos metaanálisis representados en imágenes de voxeles, donde nos enseñan cómo el trastorno bipolar en zonas azules son las áreas comparadas con controles que están más pequeñas y las áreas rojas, las áreas comparadas con controles que están más grandes. En trastorno bipolar principalmente vemos que las áreas más, este es el lado dependiendo del hemisferio, derecho o izquierdo, podemos ver que en el trastorno bipolar hay áreas más pequeñas en el lugar de la ínsula izquierda y el giro temporal superior izquierdos, y de forma bilateral está el giro temporal superior del cíngulo anterior más reducido y también en la ínsula derecha. Lo cual es diferente en comparación, por ejemplo, con los pacientes que están en untimia, que hasta se ha visto un poco más de tamaño en la ínsula izquierda y más reducido solamente las áreas talámicas derechas y giro parietal inferior. La sustancia blanca, que es una de las partes también más importantes y más afectadas en el trastorno bipolar, pues se han relacionado muchos estudios en la evidencia que nos dicen que la sustancia blanca afectada nos puede dar síntomas afectivos. Aquí traemos a colación la comparación entre algunas lesiones que se han visto en esclerosis múltiple y en trastorno bipolar, que son similares, como las lesiones de sustancia blanca o leucopatías periventriculares, que esas las tenemos en común, siendo más en la esclerosis múltiple las periepidemarias y las del cuerpo calloso. Y en el trastorno bipolar podemos ver, además de las periventriculares, sustancia blanca profunda y subcortical. Hablando de la hipótesis genética ambiental, que va a ser la base para lo siguiente que vamos a platicar, es pues de recopilar en esta imagen todos los factores que influyen sobre la enfermedad y que nos puede llevar a tener síntomas, ¿no? Primero que nada, pues la cara genética y los factores ambientales, eso modifica la epigenética. Entre la cara genética, los genes que están más afectados son los que tienen roles en transmisión de señales, sistema glutamatérgico, regulación inmunológica y hormonal. En los ambientales, el trauma temprano, que es un tema muy en vogue actual, el uso de sustancias, medicamentos y eventos estresantes, lo cual cambia la mielinización y la maduración neuronal, que nos lleva a cambios neuronales como la hiperexcitabilidad, disfunción mitocondrial, hipermeabilidad alterada, lo cual nos lleva a disfunción en la materia y circuitos cerebrales, teniendo como consecuencia pérdida de sustancia gris frontotemporal, patología axonal y fallas en el procesamiento emocional y redes neurales, lo cual nos da consecuencias sistémicas como pues, inflamación y síndrome metabólico y estrés oxidativo, y los correlatos conductuales, que es lo que nosotros vemos, que son los síntomas afectivos, cambios en los niveles de energía y alteración en el pensamiento y comportamiento, con un pronóstico funcional de deterioro cognitivo y ajuste psicosocial pobre. Esta fue el primer artículo donde se publicó la teoría de monoaminérgica, que en 1965 fue el primer acercamiento a la explicación sobre la depresión y los síntomas afectivos, ¿no? Como una disminución en el metabolismo de las catecolaminas. Y actualmente lo que más importancia tiene sobre esta explicación es la cascada de segundos mensajeros. La cascada de segundos mensajeros es la teoría sobre el funcionamiento intracelular, donde nos dice qué está afectado aquí. Entonces aquí podemos ver que las principales familias en las que más quiero que se enfoquen o que se lleven el día de hoy,
que están afectadas son la adenilciclasa, que es la que tiene que ver con el AMP cíclico y su disponibilidad, la familia de proteinsinasas, que son proteínas que fosforilan para que se lleven a cabo las cascadas intracelulares, la familia de AP1 Fos y Jun, que son factores de transcripción afectados por estas proteinsinasas, y la familia de MAPsinasa, que esa se encarga más de reducir esa fosforilación. En esta imagen podemos ver mucho más claro cómo se dan estas segundas señales y en donde tenemos efecto de nuestros estabilizadores del ánimo. Entonces, en la adenilciclasa tenemos efecto de litrio, carbamazepina y valproato. En la PKC o en las familias de proteínas que fosforilan, tenemos al litio y al valproato haciendo un efecto, y hacia la baja, hacia la alta o hacia la regulación, pueden ser hacia los dos, y también en estas familias que son de la AP1, que nos van a llevar a esta activación y fosforilación de los factores de transcripción que nos van a llevar a estas cadenas de transmisión de proteínas. Y la hipótesis de la alteración mitocondrial también es una línea de investigación que está muy fuerte, que evidencia muchísimo, pues que es un elemento central en la patogénesis del trastorno bipolar. Como resumen, pues el trastorno principal mitocondrial que hay es el trastorno bifásico de la energía, donde hay más ATP y respiración mitocondrial dentro de la manía y menor disponibilidad de ATP en la depresión. También se han visto disminuciones de N-acetil de aspartato en pacientes con trastorno bipolar, lo cual también es un daño metabólico, de marcador. Y en las regiones que menos N-acetil de aspartato tienen son el hipocampo y la corteza dorsolateral prefrontal. De hecho, también hay estudios sobre tratamiento con N-acetil que mejoran los síntomas. No en todos los pacientes, pero en algunos sí. Y la explicación más adecuada pues es que hay de lesiones en los RNA mensajeros de que pues, son las subunidades de la mitocondria, que recordando nuestras clases de bioquímica, sobre todo de la subunidad 1, del complejo 3 y 4. En la inflamación, sobre la neurobiología de la inflamación, pues tenemos 4 principales factores o teorías que nos apoyan mucho, que vamos a desarrollar a continuación. Primero, la teoría diátesis de trastorno bipolar, que se trata sobre la interacción gen-ambiente, ya que pues esto ha sido respaldado porque el 80% de la varianza del trastorno bipolar se puede deber a explicaciones genéticas, y pues que las personas con trastorno bipolar tienen 10 a 15 años menos de esperanza de vida por síndrome metabólico, problemas cardiovasculares y diabetes. La respuesta inmunoinflamatoria nos explica esto a través de que están aumentadas las citocinas en una persona con esta enfermedad, sobre todo el TNF, el interferón y el factor de transformante de crecimiento, entre otros. La inflamación crónica nos puede llevar a manifestaciones como aterosclerosis, dislipidemia, resistencia a la insulina y mortalidad prematura. Y al final vamos a hablar de este fenómeno que se llama neuroprogresión, que nos explica la falla en la función neuronal por el aumento de estrés oxidativo más apoptosis neuronal, lo que nos lleva a menor sinaptogénesis y pérdida de espinas dendríticas. Aquí está como en esta imagen como la respuesta o el por qué es que el trastorno, que el afecto se afecta, más bien, el estado de ánimo se afecta por las interleucinas elevadas. Entonces, este es el metabolismo del triptófano, y en el trastorno bipolar una desregulación inmunológica donde hay más interleucinas como el TNF, la interleucina 6 y la PCR, tanto en manía como en depresión. Este aumento de interleucinas nos afecta directamente el metabolismo del triptófano, aumentando esta enzima que es la indolaminoxidasa, que nos lleva el metabolismo hacia la vía de la quinurenina, que esta vía nos produce al final ácido quinólico, que este es un receptor de agonista en la microglia del NMDA, y el ácido quinurénico, que es un antagonista de MDA. Este nos da ánimo bajo y este nos aumenta la función glutamatérgica, lo cual también puede estar implicado en manía.
Y esta desviación, pues obviamente nos lleva a que no haya serotonina en esa desviación metabólica, que es lo que nos da un estado afectivo eutímico. Entonces, aquí tenemos como esa primer gran acercamiento de explicaciones y pues también que estos problemas se llevan más en la microglia y hay que llevarnos que el trastorno bipolar es una enfermedad más de la sustancia glial, o sea, de las células neurogliales que de las que neurodegenerativa, lo cual se ha demostrado en que hasta el 29% hay reducción de densidad de oligodendrocitos en los cerebros post-mortem, sobre todo en la corteza dorsolateral. Y este es un metaanálisis que reúne todas las enfermedades, las respuestas inflamatorias de las enfermedades mentales, y aquí nos regala un clúster, así como agrupa por los más parecidos, y aquí podemos ver en rojo las interleucinas que están más elevadas y en asterisco las que más han demostrado evidencia en los metaanálisis. Entre ellas, pues tenemos en el trastorno bipolar el TNF-alfa, los receptores para el TNF-alfa y los receptores para la interleucina 6 y la interleucina 4, entre otros. Y aquí en el clúster, los que más se parecen en su perfil inflamatorio son el trastorno bipolar y la esquizofrenia, lo cual es muy interesante. En la neurobiología, hablando de este concepto de neuroprogresión, me gustaría hablarles de que Kraepelin pues, fue el primero que propuso esto como un curso progresivo del trastorno bipolar. El concepto actual es que la neuroprogresión en el trastorno bipolar es un acortamiento del intervalo entre la recurrencia de un episodio y otro, lo cual me reduce la probabilidad de que yo responda al tratamiento con cada recurrencia. Ese es el concepto actual. Hay evidencia de que se puede deber a esto que le llamamos efecto Kindling, que es una alteración en la plasticidad cerebral secundario a todo esto. Y esto nos da una sensibilidad gradual a los estresores e incrementa esa vulnerabilidad a la recurrencia. Y quedando al final que las citocinas inflamatorias, corticosteroides, neurotrofinas y estrés oxidativo pues nos van a llevar a una apoptosis neuronal, neurodegeneración y esta susceptibilidad. Ahora hablando del sistema inmune, pues hay que recordar que cada vez que nosotros tenemos un reto o un patógeno, pues tenemos un primer acercamiento a un nuevo patógeno, tenemos dos principales armas para el sistema inmune utilizar, ¿no? La primera, que es como la primera gran trinchera, va a ser la inmunidad innata. Entonces, en este pequeño videíto vemos como un macrófago está persiguiendo persiguiendo para fagocitar a una bacteria. Este primer acercamiento él lo tiene ya de basal, a través de sus receptores de la inmunidad innata, que si recuerdan eran los tipo TOL, que sabe el macrófago ya todas las cosas que tienen en común los patógenos, y entonces de esa forma puede atacar como primera trinchera, ¿no? También las barreras epiteliales, entre otras. Y ya la inmunidad adaptativa es la respuesta que se monta después, totalmente específica para ese patógeno, y se lleva a cabo tanto por los linfocitos T como los linfocitos B. El día de hoy vamos a hablar más para el artículo sobre los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos y esa respuesta específica. Esa respuesta específica, digamos que se lleva a cabo primero por la IgM, que es el anticuerpo que primero se produce en la respuesta aguda. Y después, ya en una segunda infección, ya encontramos los títulos elevados de IgG, que es una respuesta mucho mayor, con mucha más afinidad hacia el antígeno y pues mucho más potente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo los anticuerpos pueden provocar que haya una respuesta inmune? Pues me gustaría explicarles muy sencillamente mediante estos dos mecanismos. En este caso, pues pueden hacer dos cosas principales, que es activar el complemento, que eran esas proteínas que al final hacen hoyitos en las membranas de los patógenos, y la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que suena como un poco rebuscado, pero realmente es que los macrófagos tienen este receptor que se llama CD16, también la CNK,
que lo que hacen es leer la patita de la fracción constante, o sea, esta partecita de la fracción constante del anticuerpo. Y entonces todo lo que se le pegue específico hacia esa célula infectada o hacia ese patógeno, pues va a ser leído mediante estrés CD16 y va a poder ser atacado mediante los macrófagos y natural killer. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de lo mismo de este macrófago, pero ya tiene señalizados como esos anticuerpos y entonces ya sabe a quién atacar. Y también en la evidencia nos han demostrado que el trastorno bipolar y los anticuerpos pues están altamente asociados. Tanto que en el trastorno bipolar pues se ha asociado que hay bastante presencia de anticuerpos, sobre todo los antitiroperoxidasa, que también en la encefalitis, donde hay una internalización del receptor del NMDA límbico, pues ahí hay alucinaciones, manía y depresión en la encefalitis anti-NMDA. Entonces eso también es una gran explicación o asociación con los síntomas afectivos. En población con psicosis y depresión, las personas, hasta el 45% llegan a presentar enfermedades autoinmunes, entonces pues no hay que olvidarnos que hay que buscar siempre por ahí. Y que hay evidencia de trastornos afectivos que también elevan los anticuerpos. En cuanto a las infecciones y el trastorno bipolar, ¿qué evidencias existen sobre su asociación? De lo que más se habla es sobre el herpes virus, que bueno, la mayoría de la población estadounidense tiene anticuerpos o son seropositivos para Epstein-Barr y herpes simple tipo 1. Estos virus de la familia herpes virus permanecen latentes y su reactivación presenta estrés psicológico, físico y enfermedad clínica significativa. La reactivación nos lleva a incremento en los títulos de anticuerpos, tanto que, por ejemplo, en pacientes, bueno, más bien en estudiantes, que son médicos, estudiantes de medicina, se han visto que tienen más títulos de IgG elevados para citomegalovirus, Epstein-Barr y herpes simples durante la época de los exámenes que cuando están de vacaciones. Entonces, pues, ahora imaginemos un estrés como el trastorno bipolar. Y el toxoplasma, pues hay varios metaanálisis que han estado asociados, hasta 23 metaanálisis han visto que el toxoplasma gondii se puede asociar hasta 3 veces más riesgo de esquizofrenia. Es neurotrófico. Esta explicación se debe a que es neurotrófico y puede producir proteínas parecidas a los receptores D2, lo cual nos puede dar esta posibilidad de síntomas psicóticos. Y pues que también los ratones infectados con T. gondii aumentan la producción de la quinurenina, que fue lo que platicamos de la vía metabólica de hace ratito. Y el citomegalovirus, pues también más de la mitad de las personas somos seropositivas para citomegalovirus y está elevado hasta 4 veces más en personas que tienen depresión. Ahora vamos a hablar ya de lleno al artículo, ya con este preámbulo, que es de la revista JAMA Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 15.9. Bueno, entonces en la introducción nos platican que pues el origen es multifactorial. Y además de que el origen es multifactorial, cada factor genético, ambiental o social tiene una alta variabilidad, ¿no? Entonces nos hace muy complejo esto. Pero dentro de lo ambiental también tenemos la exposición a agentes infecciosos. Eso es parte de los factores ambientales. Es frecuente, hay activación autoinmune subsecuente, como la que ya platicamos, y pues está altamente asociada con la etiología de trastornos del ánimo y de la esquizofrenia. Y la casualidad pues no es certera, pero la hipótesis más aceptada es la teoría sobre la inflamación y la respuesta inmune. Entonces es importante indagar, lo que nos lleva a la pregunta de investigación, cómo contribuye al desarrollo de trastornos mentales. El objetivo del estudio fue analizar y comparar los anticuerpos contra agentes infecciosos comunes como el citomegalovirus, el toxoplasma, el sarampión y así como el marcador inflamatorio de la PCR en muestras de suero de pacientes con trastorno bipolar y en controles. La población que utilizamos, que se utilizó en el estudio, fue recopilada del 5 de enero de 2009 hasta el 12 de mayo de 2014. Era una población de 18 a 80 años. Tomaron las 749 casos, fueron del biobanco de trastorno bipolar, en la Clínica Mayo, y 46 casos fueron de la Universidad de Minnesota, 415 casos fueron de Cincinnati, Ohio,
Y bueno, aquí está Ohio, y aquí está Minnesota, y 745 controles, que esos fueron de Minnesota. En el método se utilizaron los instrumentos de diagnóstico para trastorno bipolar, el SKID versión de SM4R. Para los controles no tenían que tener diagnóstico ni de trastorno bipolar ni esquizofrenia en CIE 9 o 10. Además se hicieron unos consentimientos informados al momento de la toma de la muestra para trastorno bipolar, edad de diagnóstico, historial de psicosis, comorbilidad u otra condición psiquiátrica, además de variables sociodemográficas. Las muestras serológicas, pues se tomó una alícuota de 200 microgramos del suero del banco y se transportaron a la Universidad de Johns Hopkins a menos 80 grados y pues en unas plaquitas que les voy a enseñar ahorita para hacer ELISAs. Los participantes tuvieron estas características, los controles pues obviamente no tuvieron que tener ninguna de las características de trastorno bipolar o esquizofrenia, y estos fueron sus características demográficas también, y sobre el tabaquismo, y estos fueron de los casos. En el método, el procedimiento, pues se los marqué por pasos. El primer paso fue cuantificar los anticuerpos en un monoensayo medido por colorimetría. Ese es como un ELISA, entonces vamos a recordar cómo se hace el ELISA, que pues aquí ponen el antígeno de toxoplasma o de Gondi, y entonces le ponen un anticuerpo que va a pegarse cuando esté presente, y luego le van a poner otro anticuerpo que va a tener una enzima que a la hora de que se pegue a la fracción constante, a esta patita, se va a prender el fluorocromo y nos va a dar un positivo, y una máquina va a leer cuáles fueron los que salieron positivos y cuáles negativos. En el segundo paso, pues esa cuantificación se pasó a una puntuación Z. Lo hicieron tanto para la IgG y la IgM, o sea, respuesta aguda o respuesta repetida del citomegalovirus y del toxoplasma. IgG para sarampión, solo IgG, y de PCR, ahí le quitaron 3 muestras porque hubo fallos en el inmunoensayo. Y en el tercer paso, pues resultó que la máquina daba medidas conjuntas de IgGs y para toxoplasma y para citomegalovirus. Entonces hicieron muestras, distribuciones bimodales, y dicotomizaron la variable en medidas conjuntas, que fue IgG para CMV positivo, IgG para toxoplasma negativo, para CMV negativo, toxoplasma positivo, CMV negativo, IgG negativo, y así sucesivamente. Y para la IgM hicieron una transformación logística, ahorita les voy a decir por qué. El análisis estadístico se hizo con el programa R, versión 3.2.3. Esto es lo que les contaba sobre la transformación logística, debido a que las IgMs, si ustedes las ven, pues son muestras muy sesgadas. Debería de ser así como más normal, como la de sarampión, pero aquí pues vieron que estaban muy sesgadas, y lo que hicieron fue hacer una transformación logística para normalizar la distribución. Y para esas variables de las dicotomizadas, como iban del 0 al 1, se hizo una regresión logística para las variables dicotómicas de IgG, CMV positivo, IgG, toxoplasma negativo. Para las variables continuas, que fueron los logaritmos que resultaron de la normalización, y los puntajes Z para T-Gondi, para citomegalovirus, para sarampión y para PCR, se hizo una regresión lineal. Y la comparación se hizo controlando para edad, sexo, nivel educativo, incluyendo las variables como covariables. Esto puede aumentar mucho la potencia estadística en un estudio de casos y controles. Y pues la PCR se controló para el índice de masa corporal, porque como sabemos, en las personas con sobrepeso o obesidad puede estar elevada. Y pues hicieron un ajuste de la P a menos 0.01 debido a que había varias pruebas de hipótesis. Entonces lo que hacen es hacerle un rango más pequeño para tener mucho más fiabilidad. Estos son como los pequeños resultados más importantes que les presento, que fueron pues sobre las diferencias entre casos y controles en IgG de toxoplasma, citomegalovirus, sarampión y PCR. Pero el resultado más importante fue que de los 1.207 pacientes que tenían trastorno bipolar, el estado de
IgG CMV positivo, IgG toxoplasma negativo, esa diada fue significativamente más alta comparado con los 745 controles. Entonces, aquí nos presentan un intervalo de confianza, que pues es válido, y una P menor de 0.004. Estos resultados, esta misma diada también se asoció a casos de TBP1, o sea, a los que tenían trastorno bipolar tipo 1, a los que tenían inicio no temprano y a la historia de psicosis maníaca. Y los que resulta que pues muchos de los estabilizadores del ánimo, entre ellos el valproato, el litio, la paliperidona y otros, tienen actividad antitoxoplasma. Entonces, esas personas que estaban tomando medicamento que se ha demostrado que tienen actividad antitoxoplasma, pues tenían títulos de T-Gondi y IgM significativamente más bajos y comparados con los no tratados, ¿no? Entonces, esos fueron los resultados más importantes del estudio. Las conclusiones del estudio, pues la principal fue esta, ¿no? Que tenemos a lo largo de los pacientes una respuesta incrementada a largo plazo de anticuerpos anti-CMV y disminuida para toxoplasma, lo cual fue asociado con trastorno bipolar tipo 1, psicosis maníaca e inicio no temprano. Esto nos puede llevar a pensar que pues el inicio tardío puede estar asociado con mayores tasas de exposición ambiental, lo cual podría también ser aislado o en interacción con ambiental o genética, lo cual facilitaría el inicio de la enfermedad. Esa es una de las conclusiones más importantes. Y bueno, la otra conclusión es que pues hace falta investigar un estudio longitudinal que nos diga exactamente la asociación temporal entre la exposición y la latencia, así como la reactivación del virus con el estado de ánimo y asociarlo con la recurrencia del episodio. O sea, no hay ningún estudio hasta donde nosotros sabemos y los del artículo saben, donde haya esta investigación longitudinal, donde se mida la reactivación y la respuesta asociado con los episodios del ánimo. Y pues una conclusión propia que yo puse aquí fue que es importante que nosotros incluyamos y que visualicemos estos factores ambientales infecciosos como parte de lo que hay que interrogar en nuestros pacientes. Las fortalezas y limitaciones del artículo. Pues en fortalezas, algo muy importante fue que se controlaron las variables confusoras como el índice de masa corporal, el lugar geográfico, el tabaquismo, entre otros, que la muestra fue grande y también la potencia estadística y que la mayoría de la muestra fue pareada, lo cual es una gran fortaleza en un estudio de casos y controles. Entre las limitaciones, pues que hubo una ausencia de escalas sintomáticas para saber si la persona que se tomó la muestra, o sea, cuál fue el último episodio, porque como vimos, en los episodios depresivos o maníacos se pueden estar elevando las IgGs y no tuvimos información de cuándo fue el último episodio. Eso puede ser pues una debilidad bastante importante, una limitación. Y debido a que pues esa asociación bidireccional entre exposición y activación inmune, pues no se supo nunca cuál fue el tiempo de exposición. O sea, no tenemos esa información, si fue en la adolescencia, prenatal, o sea, no sabemos cuándo fue la exposición. Entonces eso también es una gran limitación, pero al parecer pues es un área de oportunidad de investigación porque no hay estudios longitudinales de esa índole, ¿no? Y pues eso mismo, que los datos ambientales son limitados, incluyendo durante la adolescencia, y pues que no se cuantificó el trauma temprano, el cual ha sido recientemente asociado con incrementos de citomegalovirus. Y bueno, quería comentar que uno de los artículos que también habíamos candidateado para la sesión era sobre actividad anti-TNF con infliximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa, y en ese estudio con bipolares solo les hacía efecto o disminuía los síntomas a los pacientes que habían tenido trauma temprano. Entonces eso es algo que se está estudiando mucho recientemente. Y listo, sería todo de mi parte. Muchas gracias.